Para falar do impacto da vespa velutina en Galicia, contamos hoxe coa presenza de dous investigadores da Universidade de Vigo e da Universidade de Santiago. En primeiro lugar, falará Sandra Rojas Nosa. Hola, Sandra, bos días. Sandra é bióloga e doutora pola Universidade de Vigo, traballou na Universidade Nacional de Colombia, na Fundación Ecotono e actualmente na Universidade de Vigo. É especialista en ecoloxía da polinización e especies invasoras. Parte do seu traballo trata sobre as interaccións ecolóxicas e morfolóxicas dos animais polinizadores, aves e insectos e a dinámica temporal. O obxectivo xeral do traballo de Sandra Rojas é preservar a biodiversidade, polo que moitos dos seus esforzos céntranse nos ecosistemas ameazados pola deforestación, o cambio climático e as especies invasoras. E despois de Sandra vai falar Xulio Maside Rodríguez. Xulio é licenciado e doutor en Bioloxía polas Universidades de Santiago e da Coruña, traballou 6 anos na Universidade de Edimburgo, en Escocia, e desde 2009 é profesor nas Facultades de Medicina e Enfermería da Universidade de Santiago. Xulio Maside é especialista en xenética de poblacións e investiga a vespa velutina e os seus parasitos para comprender o éxito desta especie invasora e o seu impacto no ecosistema galego e europeo. E despois das intervencións haberá unha pequena rolda de preguntas. Gracias. Gracias por vir, Xulio e Sandra. Gracias. Buenos días. El título de nuestra charla es Impacto de la expansión de vespa velutina en Galicia, biodiversidad y control. Yo hago parte del grupo de Biología Ambiental de la Universidad de Vigo y nosotros somos socios de un consorcio que lleva el proyecto Atlantic Positive. Este proyecto es apoyado por el programa Interreg Atlantic Area de la Unión Europea. Comenzó en mayo de 2019 y terminará en mayo o junio de 2023. El objetivo principal del proyecto Atlantic Positive es mejorar la protección de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, especialmente la polinización. Es decir, nuestra idea general es la preservación de los servicios de polinización y el control de una especie exótica invasora que ha cobrado mucha importancia en los últimos años en Europa, que es vespa velutina. ¿Quién hace parte de este consorcio? Somos 10 socios y 20 socios asociados. Esos 10 socios incluyen el CER, el Centro de Estudios Euroregionales, que está coordinando todo este proyecto, más algunas administraciones e instituciones de investigación. También varias universidades de 5 países. Entonces, estamos representando aquí a estos países: Francia, España, Portugal, Reino Unido e Irlanda. En la mayoría de estos países, la especie exótica invasora vespa velutina ya está presente en mayor o menor medida. Y en Irlanda hemos trabajado con este grupo de investigadores, ya que es un país en el que potencialmente vespa velutina puede entrar y causar impactos. ¿Por qué? ¿Qué motiva a este consorcio para trabajar específicamente en el área de la polinización y en el área de la invasión por vespa velutina? Primero, porque observamos que en los últimos 15 años, desde su llegada aproximadamente en 2004, ha tenido una importante expansión a nivel de territorio y un importante aumento en la población. Esa expansión y ese aumento en la población tiene impactos sobre las abejas de la miel y la apicultura. Ese es su impacto más evidente, en donde primero lo notamos. Sin embargo, desconocemos muchos aspectos de su biología y desconocemos también qué otros impactos está teniendo sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad. Entonces, necesitábamos entender cómo está actuando y para saber cómo reaccionar, cómo controlar esta especie. También, precisamente por ello, la tercera de estas motivaciones consiste en una necesidad de desarrollar métodos adecuados y generar un plan estratégico a nivel más general, no solo pequeños planes a nivel de ayuntamiento, a nivel nacional o regional,
sino a nivel ya más de la región atlántica. Vemos en esta figura, en el fondo, cómo crece cómo es el aumento en la población de una típica especie exótica invasora. Esas especies exóticas que vienen de otras regiones, pero que se convierten en invasoras o que las consideramos invasoras porque comienzan a tener un impacto sobre los ecosistemas, comienzan a tener un impacto sobre otras especies y un impacto sobre las actividades humanas. Entonces, típicamente, los primeros años tiene una población muy pequeña en donde es posible erradicarla o contenerla. Sin embargo, a partir de un tiempo, esa población tiene un aumento tan importante que solo nos queda hacer planes para manejarla a largo plazo. Es decir, tenemos que convivir con ella, pero intentando disminuir esos impactos. Ahora, en las barras, lo que vemos aquí es estas barras que vemos sobre esa curva de crecimiento a lo largo de los años. ¿Qué es lo que hemos vivido en Galicia? Vemos que en 2012 se detectaron los dos primeros nidos, uno en el norte y uno en el sur. En 2013 ya se detectaron 17 nidos. Y si comparamos con ese típico crecimiento de una población exótica invasora, esos 2 años fueron nuestra ventana de oportunidad para, digamos, erradicar la especie. Posteriormente, los años siguientes, la especie se comenzó a ir en aumento, un aumento bastante importante de forma exponencial, típico para un crecimiento tanto de la población en la misma área como una expansión a lo largo de toda el área, de las áreas aledañas. De manera que entre 2016 y 2017 el aumento fue tan grande que pasamos de una fase en la cual podríamos o erradicarla o contenerla, es decir, mantenerla a niveles bajos, a estar abocados a realizar un control a largo plazo. Actualmente nos encontramos aquí y ya necesitamos encontrar medidas coherentes para luchar con ella y para reducir sus impactos. Pero difícilmente vamos a lograr erradicarla del área continental. Entonces, con esta base y con estas expectativas, nuestro proyecto Atlantic Positive se basa en 8, digamos, sus pilares son 8 paquetes de trabajo generales. Los primeros de ellos, y que son fundamentales y básicos, consisten en la coordinación, la comunicación y la capitalización de todos los trabajos de todos los grupos en los que estamos trabajando en el proyecto. Algunos de estos grupos nos enfocamos en diferentes áreas que son nuestras áreas en la cual nos especializamos. Por ejemplo, el paquete número 4, el primero aquí, se enfoca en el estudio del ciclo biológico, en su comportamiento y en el impacto que Vespa velutina tiene sobre los polinizadores. En el siguiente paquete de trabajo, la idea es desarrollar herramientas para monitorizar la población, tanto a escala local como a escala más global. En el siguiente grupo de trabajo, lo que queremos es mejorar las técnicas para minimizar los impactos sobre los polinizadores. En el paquete de trabajo 7 vamos a lograr el desarrollo de un plan estratégico. En el paquete de trabajo 8 se van a generar y se están generando protocolos para controlar la invasión en áreas de riesgo. Por ejemplo, en Irlanda, donde potencialmente puede llegar, especialmente por vía marítima. Bueno, aquí ya les he contado entonces un poco de cómo funciona ese proyecto Atlantic Positive, cuáles son nuestras motivaciones, y vamos a hablar ahora sobre el ciclo vital, la biología de la especie y sus impactos. Este es un ciclo esquemático bastante famoso que se muestra en muchas presentaciones, hecho por unos investigadores franceses que fue a Francia en 2004, en donde primero entró y colonizó prácticamente toda Francia y después llegó a España.
Entonces, la especie Vespa velutina es una de las especies de un gran grupo de insectos que se llaman los véspidos. Estos véspidos se caracterizan por ser sociales. Viven en familia, en donde hay una reina. Y esta especie en particular, al igual que otras especies del grupo, tiene un ciclo anual, es decir, un ciclo de vida que se desarrolla a lo largo de un año. Ese ciclo inicia con una hembra o reina fecundada que está hibernando y que se despierta, sale de esa hibernación y eso ocurre aproximadamente en enero, febrero, marzo, depende de las características climáticas de cada localización, un poco diferente. El clima, la temperatura mínima de los días y cuántos días dura ese periodo es lo que desencadena que esas reinas se despierten o salgan de su hibernación. Esa reina lo que hace es comenzar a alimentarse y formar con fibras vegetales y saliva un primer nido. Le llamamos la fase de la colonia de reina o nidos embrionarios, nidos primarios. Es esta primera pueblo que la reina funda y cuida. Ella va a alimentarse a sí misma y a buscar alimento para la larva. También la calienta porque, al igual que las abejas, mantiene una temperatura relativamente alta respecto al medio ambiente. Después de esa fase de la colonia, aproximadamente 40 días más tarde, emergen las primeras obreras, son hembras, y comienzan ellas, la reina se queda en el nido cuidando las larvas, principalmente haciendo funciones reproductivas, mientras que esas primeras obreras se encargan ya de realizar las labores de construcción del nido, desbaratan un poco ese nido embrionario y siguen haciendo que el nido crezca a medida que hay más individuos, que hay necesidad de hacer más celdas para que haya nuevas obreras. Van a recoger comida, bien sea carbohidratos, también agua, pero principalmente van a cazar otros insectos. Las avispas, a diferencia de las abejas, obtienen sus proteínas a partir de carne. Otros artrópodos, carne de carroña, que ellas mismas encuentran y en el caso de los artrópodos, ellas mismas cazan. Entonces, es en esta época en la cual observamos a Vespa velutina cazando en las colmenas de abejas de la miel. Y es cuando nos llama la atención más a las personas y especialmente a los apicultores, porque se ven Vespas velutinas cazando al frente de la entrada de las colmenas. Más adelante hablaremos en detalle de cuáles son los efectos sobre una colonia que está siendo atacada. Así, esta población, las colonias crecen, al igual que toda la población en general en una región, crece hacia el otoño. Esto sucede desde la primavera hasta el verano, y en el otoño se produce ocurre el momento en el que se producen las nuevas reinas que darán paso a la siguiente generación y los machos. Se produce también la fecundación en esta época, en octubre, noviembre, en Galicia principalmente en noviembre. El resto de la colonia en esa época y con las primeras tormentas de invierno, las colonias tienden a morir y a dañarse físicamente el nido, y las reinas que han sido fecundadas y las nuevas reinas o nuevas fundadoras, le llamamos, buscan sitios protegidos para hibernar. Así se completa el ciclo y es una de las características biológicas por las cuales esta especie es tan exitosa para entrar en nuevas áreas y colonizar nuevas áreas. Y es así como se cree que entraron aquí a Europa, provenientes de China, en un cargamento que entró por vía marítima. Una reina o pocas reinas fecundadas por varios machos llegaron al centro de Francia, salieron de su hibernación y fundaron una primera colonia y realizaron este ciclo
poco antes de 2004. Y así fue como se generó toda esta invasión que ahora vemos en España y en Europa y que nos está afectando a varios niveles. Vemos aquí ejemplos de cómo es el avance de esa construcción del nido primario, nido embrionario, la evolución de un individuo aproximadamente en 40 días y cómo se ve una colonia ya madura. A estas colonias ya maduras les llamamos nidos secundarios. En ocasiones, cuando las avispas encuentran que el emplazamiento de este nido, de este nido primario es muy pequeño, tienden a mudarse. Mudan su casa a sitios más abiertos en la copa de los árboles. No siempre sucede, pero sucede en la mayoría de los casos. Entonces le llamamos a eso un nido secundario. Los nidos primarios suelen hacerlos en las construcciones humanas. Están resguardados, tienen un poquito de calor que a las personas les favorecemos en ese sentido. Al tiempo son nidos relativamente frágiles, entonces la protección del techo contra los factores ambientales les conviene. Mientras que este estudio de Franklin et al. En Francia concluyó que la mayoría de los nidos secundarios son encontrados en árboles, en las copas de los árboles, en medio del follaje. También en algunos alpendres, casas, etcétera, se pueden encontrar, pero principalmente en árboles a gran altura. Y en Galicia tenemos árboles de una talla bastante importante. Bueno, hablábamos de los impactos sobre las abejas de la miel y que son lo más evidente. Entonces, les contaba que los adultos, las obreras, cazan insectos para alimentar a las larvas principalmente. No son los adultos los que consumen la carroña o los artrópodos, sino esta proteína la llevan para los pequeños, porque las larvas necesitan crecer y necesitan mucha proteína, entonces ellas llevan piezas de abejas de la miel al nido, especialmente el tórax. Y dado que son un alimento focalizado en el espacio, permanente, además hay miel y proteína junto, son sitios de caza que les encantan a los avispones. En Asia, las abejas de la miel asiáticas que han evolucionado con estos cazadores tienen sistemas un poco más eficientes para defenderse de los ataques de estos avispones. Sin embargo, las abejas de la miel en Europa, como no han convivido un largo periodo de tiempo con estos cazadores al frente de su casa, no han desarrollado sistemas eficientes. Aunque pueden presentarlo, no son suficientes para disminuir la presión de depredación, y esto tiene consecuencias sobre la colonia y sobre la supervivencia de la colonia. Y evidentemente también para el sector de la apicultura. Se habla de que los apicultores sufren pérdidas de alrededor del 30%, tanto en colonias como en productos, relacionado con varios aspectos que tienen que hacer frente cuando se encuentran con un ataque de Vespa velutina, que son reposición de colonias cuando hay una gran mortalidad, alimentación suplementaria, tienen que encargarse de poner trampas y atrayentes para reducir los depredadores en sus colmenares. Tienen que pasar también mucho tiempo en el colmenar que no es dedicado al manejo de las abejas como tal. Y en ocasiones, si tienen la posibilidad, tienen que también mover las colmenas a sitios en donde tengan una menor presión de depredación. Pero de esto va a hablar más adelante en detalle Julio. Bien, ¿cuál es el otro gran impacto sobre los polinizadores? Que no es muy evidente porque no estamos al frente de las flores para observarlo y analizarlo. Vespa velutina es un insecto social, entonces puede comunicarse con sus hermanas y puede aprender y desarrolla estrategias, aprende y desarrolla estrategias para conseguir su alimento. Entonces es muy lista y usa recursos a los cuales esos insectos que son su presa recurren con frecuencia y hay una gran concentración. Entonces, por ejemplo, las flores que poseen perfumes y recompensas para los polinizadores constituyen una arena de caza
ideal para Vespa velutina. Especialmente los vemos cazando en las flores en el verano cuando la población es abundante. Entonces, esa caza de insectos polinizadores en las flores genera impactos sobre el comportamiento de estos polinizadores nativos, de los cuales depende la reproducción de las plantas. Algunos de esos impactos es, por un lado, reducen la cantidad de insectos que van a visitar las flores. Por otro lado, los insectos que son presa también son inteligentes y también desarrollan estrategias y también pueden comunicar sitios con peligro o pueden sentir en donde hay una gran concentración de olores de cuidado, de atención, porque han muerto otros insectos allí. Entonces, tienden a evitar visitar flores en donde hay una alta depredación, en donde estas velutinas están cazando mucho, hay una reducción de la frecuencia de polinizadores. No de todos los grupos de polinizadores, porque diferentes, si algunas moscas tienen algunos sistemas, algunas abejas solitarias no funcionan igual que abejas sociales. Entonces comienza a haber un fenómeno más complejo allí desarrollándose al frente de las flores y en las flores mismas. Sabemos los que nos dedicamos a la biología de la polinización y a entender cómo estos insectos realizan su labor de transporte de polen entre las flores, que muchos detalles en esas interacciones son importantes para lo que va a pasar después con esas plantas, con la cantidad de frutos, la cantidad de semillas que producen las plantas, dependen en parte de la calidad de los polinizadores, cuánto polen llevan, de dónde lo traen, cuánto tiempo pasan en la flor, pero también depende la cantidad de polinizadores. Si reducimos esa cantidad de polinizadores, que es lo que está haciendo velutina cuando caza, estamos cambiando todo ese servicio de polinización que las plantas están recibiendo. Pero también estamos viendo, cuando nos enfocamos en algunas especies que llamamos focales en este proyecto, vemos que también se cambian los tiempos. Entonces, los polinizadores están cambiando no solo la frecuencia a la que están yendo a unas plantas, sino también cómo lo están haciendo. Eso tiene consecuencias sobre la cantidad de polen que se deposita sobre los estigmas, probablemente sobre las distancias también. Y también vemos en varias especies de plantas que se reduce la cantidad de semillas. Entonces, realmente velutina está cambiando el comportamiento y la frecuencia de los polinizadores, la cantidad de los polinizadores, su forma de hacer el trabajo, y está afectando también la reproducción de las plantas. No ocurre en todas las plantas, pero estos son estudios que requieren mucho tiempo, mucha dedicación y muchos análisis. Entonces, tenemos ya evidencias de algunas de las especies en donde está afectando negativamente la reproducción de las plantas. Pero es un fenómeno un poco más complejo y estamos hasta ahora poniendo algunas de esas piezas del puzzle para entender cómo está afectando este proceso de polinización y cómo está afectando así los ecosistemas. Vale. Eso por el lado ecológico. Ahora, por el lado del impacto para las personas directamente sobre la salud de las personas, Vespa velutina implica un riesgo, ya que es un himenóptero que tiene un aguijón y un veneno y que, como lo hablábamos, hace nidos, es decir, tiene una colonia centralizada y una de sus funciones vitales normales como animal es defender a su colonia, defender a su familia. Y cuando las personas nos acercamos mucho o golpeamos el árbol, salen a defender a su familia. Entonces hay casos importantes de picaduras por Vespa velutina cada año. Puede ser por cuando las personas están trabajando, desbrozando, cuando las personas que cortan los árboles tumban un árbol, las molestan y sufren picaduras. Entonces, Vespa velutina implica también un riesgo para la salud humana. Este es un pequeño resumen de algunos de las características biológicas que han hecho esta especie una exitosa especie invasora,
como una dieta generalista, el sistema social, colonias con una gran cantidad de individuos, hacen nidos en la vegetación. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros, si pudiéramos observarlas, detectarlas fácilmente, podríamos destruir esos nidos con mayor eficacia. Sin embargo, al hacer ese traslado a las copas de los árboles entre las hojas, no las vemos hasta que las hojas de los árboles se caen. Cuando ya es muy tarde, cuando ya todos esos reproductivos que hablábamos de 300 reinas y 900 machos ya salieron, ya se fecundaron y ya están listos para dar paso a las siguientes generaciones. Es decir, la detección es uno de los pasos más claves, digamos, en detectar los nidos y destruirlos. Y como lo hablamos finalmente también, ese sistema de defensa, por lo cual las personas reciben picaduras. Hemos hablado también de cómo por depredación y también por competencia, porque al comer néctar o al comer otros insectos compiten con los organismos nativos. Entonces, a través de estos dos mecanismos ecológicos, generan impactos sobre la fauna, así también sobre los sectores primarios, la apicultura evidentemente, la agricultura al cambiar la polinización de las plantas. Los polinizadores y la polinización son fundamentales para la calidad y la cantidad de las frutas y de las semillas que nosotros necesitamos tanto para consumo directo como para procesarlos y obtener productos secundarios. Y los impactos a nivel de salud pública y los impactos sociales, porque hay un mayor gasto público, porque se tiene que, al haber picaduras, tiene que haber un sistema de salud listo para cuidar a esas personas que están sufriendo las picaduras o para vacunarlos. También el gasto público en en destrucción de nidos es bastante importante. Yo creo que también vas a hablar de eso más adelante, ¿no? Vale. Es un artículo que publicamos el año pasado en castellano, dirigido a un público más general, porque somos conscientes de que los investigadores pues generamos nuestros resultados en forma de artículos de investigación, pero como una parte importante de este proyecto es que todo este conocimiento que estamos generando llegue a un amplio público, pues también hemos querido publicar un artículo más divulgativo haciendo un resumen de todos estos impactos. Bien, vamos ahora a hablar entonces del control de la especie. Yo resumo aquí 3 tipos de métodos de control. Uno es reducción de individuos en el ambiente, otro, protección de las colmenas y la otra de destrucción de nido. Dentro de esta primera categoría, lo que estamos probando en el marco del proyecto Atlantic Positive son trampas con cebo y trampas con feromonas. En el segundo, estamos probando la protección con trampas pasivas, pero especialmente la protección con trampas eléctricas. Y finalmente, estamos generando mejoras en la forma de la detección de los nidos. Bueno, las trampas con atrayentes son uno de los métodos más usados en la lucha contra las avispas. Hay un montón de modelos de trampa y hay un montón de atrayentes. Cada paisano tiene su propia fórmula, lo cual no significa que este sea el mejor método. Son muy usados porque son baratos y cualquier persona cree que puede ponerlo en su jardín, pero esto tampoco es así. El problema de muchas de las trampas que se han probado científicamente es que generan un impacto indirecto sobre los polinizadores y otros artrópodos que hay en el ambiente. ¿Por qué? Porque estas trampas parece ser, hasta las que hemos estudiado hasta el momento, son poco selectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque en estas trampas nos caiga alguna velutina, esta es la cantidad de velutinas que podemos capturar en un día en una trampa de estas, por ejemplo, las trampas que usamos con un vaso y una entrada tipo domo, o con la típica botella de agua que le hacemos entradas al lado.
Lo que encontramos en un estudio hecho por apicultores es que solamente un 1% de los insectos que estamos capturando en este tipo de trampas son velutina. Los otros 99 insectos son bien moscas, mariposas, abejas de la miel, otras avispas y el avispón nativo. Es decir, que velutina está impactando a los insectos directamente por consumo o sobre su comportamiento, pero indirectamente a través de nosotros está impactando también a la entomofauna, porque nosotros estamos usando trampas que no son muy eficientes para reducir la población y que no son selectivas. Nosotros lo que queremos en el proyecto es desarrollar un sistema selectivo que nos capture no un 99% de otros insectos. Queremos revertir esta gráfica. Queremos que ese 99%, idealmente el 100%, pero los científicos aceptamos un margen de error. Queremos que sea un 99% de selectividad de las trampas. De lo contrario, no son recomendables. Y estamos, de hecho, trabajando intensamente en el desarrollo tanto de atrayentes selectivos como de trampas selectivas. Pero la comunicación de estos animales, que es en lo que se basa el desarrollo de atrayentes, pues es bastante complejo y necesitamos ir paso a paso. Entonces, desafortunadamente, todavía no tenemos algo para mostrar y listo para los apicultores, pero estamos llegando a buenos resultados con las estrategias que hemos desarrollado en estos últimos años. Algunas de las estrategias o métodos de control que se han estudiado ya en otras regiones incluyen estas bozales, que son unas mallas que se ponen al frente. Últimamente salieron unas mallas muy similares, pero que además atrapan los avispones que están cazando, que parecen dar buenos resultados. Y lo que nosotros estudiamos en 2020 fueron las arpas eléctricas, que son este artilugio que consiste en un marco y en alambres que reciben una descarga positiva y negativa que genera un choque eléctrico a la velutina cuando pasa volando con el fin de cazar las abejas de las colmenas. Realizamos un desarrollo, hicimos un experimento en el cual en 3 colmenares protegíamos 6 colmenas con este sistema de arpas y otras 6 colmenas las dejábamos sin arpas, sin protección. Y miramos qué pasaba tanto con las avispas como con las abejas, como al interior de la colonia. ¿Qué pasaba con las avispas? Vemos en estas gráficas el número de avispas cazando al frente de las colmenas a lo largo del verano. La línea roja son las colmenas que no tenían protección y la línea verde son las colmenas que estaban protegidas con las arpas. En cada sitio, en cada colmenar que nosotros estudiábamos, había un nivel natural diferente de avispas. Esto aún no hay ningún estudio para entender cómo ellas se están distribuyendo en el espacio a nivel local. Pero lo que nosotros observamos fue esto. En el colmenar, en donde hay una alta cantidad de velutina, las arpas fueron capaces de reducir de forma importante, de forma significativa, esa cantidad de velutinas cazando al frente de las colmenas. Esto ocurrió también en un colmenar en donde había una cantidad intermedia de velutinas. Como vemos aquí, las colmenas que no tenían protección también reciben bastante ataque y con las arpas redujimos ese ataque. Y en colmenares, en donde naturalmente, o porque los apicultores llevan cuidando mucho de la velutina por varios años, todavía no conocemos tampoco muy bien cómo es ese mecanismo. La cantidad de velutina es menor y con el uso de arpas redujimos esos ataques prácticamente a cero. Es decir, una de nuestras conclusiones del trabajo es que las arpas reducen la depredación. Esto ya llevábamos viéndolo y estudiándolo y desarrollando arpas efectivas durante varios años aquí en Galicia.
Estas imágenes lo que nos muestran, nos muestran lo que pasa al interior de las colmenas. Bueno, lo que encontramos primero, y ya lo habían hablado unos investigadores en Francia, es que esos ataques lo que generan es una parálisis en la colonia, un bloqueo le llaman a veces los apicultores. Eso consiste en que las abejas al comienzo aguantan un poco ver a sus hermanas cómo las cazan las velutinas frente a su casa, siguen trabajando, siguen saliendo, pero no tan fácilmente. Luego comienzan a mostrar estos comportamientos defensivos que les mostraba en alguna foto, que consisten en hacer unas agrupaciones en la entrada para defender a las obreras que van llegando, pero finalmente ellas terminan desistiendo, quedándose dentro de su colmena y no salen más, se paraliza. Esa parálisis genera una reducción en la cantidad de polen que entra, porque si no salen a forrajear, si no salen a trabajar, ¿qué van a traer a casa? Pues nada, se lo comen todo. Entonces baja la entrada de polen especialmente, y baja con eso, porque la cría necesita mucha proteína y las abejas la obtienen a partir del polen. Entonces baja también la cantidad de cría que hay en las colmenas bajo ataque. Además, encontramos que la alta depredación afecta el tamaño de las obreras, especialmente las obreras que van a sobrevivir en el invierno y que van a dar lugar a la expansión de la colonia en la siguiente primavera. Entonces, lo que encontramos es que hay un menor número de obreras que están más flacas, tienen un menor tamaño, que además tienen menos comida, y por eso vemos que hay un alto incremento, sobre todo en los colmenares donde hay alto e intermedia depredación, hay una mayor tasa de mortalidad. Bien, esta es parte de nuestro trabajo conjunto con el grupo del profesor Julio Macide, y estamos, espero, pronto a publicar. Otro de los trabajos que llevamos en el grupo de biología ambiental es la detección de los nidos. Como les comentaba, es bien complicado verlos a tiempo para destruirlos a tiempo antes de que generen todos estos impactos sobre las abejas, la biodiversidad y las personas. Esa destrucción de los nidos se hace usualmente en 2 o 3 fases. Primero hay que encontrarlo. Luego, después de encontrarlo, se tiene que reportar a las autoridades competentes, porque tienen que decidir, número 1, si efectivamente es Vespa velutina, y número 2, cuál es la forma idónea para destruirlo. Y luego, bien se desactiva y se destruye, o directamente se destruye. Entonces, ya desde 2018 comenzamos a trabajar con ayuda de la Diputación, y ahora desde 2019 bajo el proyecto Atlantic Positive, para generar mejores métodos para realizar esa detección temprana. Entonces le llamamos búsqueda activa. En un primer método que desarrollamos y publicamos, lo que encontramos es que podemos estimar el área en donde se encuentra el nido a partir de la observación del comportamiento, del tiempo y la dirección que toman los avispones cuando vienen a recoger trozos de carne. Entonces nos ponemos unos alimentadores de carne, esperamos a que las obreras vengan a llevar trozos y contabilizamos, las marcamos y contabilizamos tiempo y dirección, tiempo y dirección. Con ese tiempo y dirección y una fórmula que generamos, basado en el estudio del comportamiento y de la velocidad de vuelo, encontramos en qué área se puede encontrar ese nido. Luego, otros investigadores que hacen parte del trabajo del proyecto Atlantic Positive, aquí estamos con Peter Kennedy de la Universidad de Exeter. Ellos estaban especializados en el área de usar sistemas de radiotelemetría para encontrar los nidos. Este sí ya es muy puntual. Lo que hacemos entonces es ponerles un chip con una antena que genera señales de radio, pip, pip, y nosotros en el campo vamos con una antena receptora siguiendo esa señal que el avispón que está dando.
Lo que encontramos el año pasado es que uniendo estos dos sistemas, el que nosotros desarrollamos aquí en Galicia, más este sistema de radiotelemetría, podemos generar una mayor eficiencia en la detección, tanto en términos de tiempo y personal, como de los costos, porque estos chips tienden a perderse mucho, pero cada uno es muy costoso. Con este sistema lo que estamos logrando es una mayor tasa de recuperación de los chips, de manera que podemos usarla repetidas veces, además de una mayor eficiencia en el tiempo para encontrar el nido. Esperamos también que presentar estos resultados en público pronto. Y eso es de momento lo que quería comentarles. Más adelante podemos discutir y hacer la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, muy interesante. Eu tamén vou a falar de outras investigacións que fixemos no marco deste proxecto europeo, que é o Atlantic Positive, e de algún outro estudo paralelo que fixen en colaboración con outros investigadores. Neste caso eu vou incidir en tres aspectos que investigamos e que nos axudarán a comprender que consecuencias está tendo a invasión da vespa velutina no noso ecosistema, tanto en Galiza como na parte europea que está sendo invadida. Ademais, queremos aprender que mecanismos utiliza a vespa velutina para conquistar novos territorios. E, finalmente, presentarei tamén un análise sobre as consecuencias socioeconómicas que está tendo a presenza desta praga, sobre todo para o sector apícola. Aquí neste vídeo pódese ver como se foi dispersando a poboación de velutina por Europa desde que chegou. Como ven, empeza en Francia e, unha vez que está ocupada Francia, ocupa casi toda o país francés, queda como retida polos Pirineos, pero o que é interesante aquí é que aparece en Galicia e Portugal moito antes que no resto da península. Entón, realmente, xenerase unha serie de dúbidas a este respecto. A primeira é saber se a poboación de velutina que apareceu en Galiza e Portugal é a mesma que a francesa ou non é. Porque podería ser que exista algunha práctica humana que está favorecendo a chegada de velutinas a Europa, e entón non ten sentido tomar medidas para controlar a poboación francesa se é que estuveran chegando máis velutinas de outros lugares. Despois tamén queremos estudar que impacto tivo este fenómeno de invasión en Europa sobre a propia poboación de velutina. Que características ten esta poboación para saber como é que é tan exitosa. E despois tamén queremos reconstruir históricamente como foi o proceso de investigación. Para iso que fixemos foi unha análise xenética en colaboración co Instituto Politécnico de Braganza, co grupo da profesora Alice Pinto, e o que fixemos foi analizar casi 250 vespas velutinas da Península Ibérica e de Italia, e as comparamos con distintos marcadores moleculares con velutinas de Francia e tamén velutinas de Asia. Deste xeito podemos ter unha idea de como se produciu a invasión europea. Os resultados dun tipo de marcadores que nos coñecemos como ADN mitocondrial, que é un marcador bastante sólido a hora de establecer relacións entre poboacións dispersas, o que nos veu a demostrar é que as vespas velutinas que temos en Galiza e Portugal, e agora xa en todo o resto da península que foi colonizada, son idénticas á única tipo de ADN mitocondrial que hai en Francia. É dicir, que a vespa velutina da Península Ibérica é idéntica e posiblemente procede da vespa velutina que hai en Francia. E ademais sabemos que a vespa velutina francesa procede, isto xa se sabía, que procede dunha rexión do sureste de Asia en China. Entón, basicamente, con esta información podemos
asumir que as poboacións de vespa velutina que apareceron na Galiza, incluso de forma aillada ao resto da Península Ibérica, precedendo a invasión da fachada cantábrica, pois proceden tamén de Franza. Entón, algo pasou, a velutina utilizou algún método de transporte para chegar antes ao sur de Galiza e a Mariña Lucense que a Asturias e que a Cantabria. É dicir que a vespa velutina utiliza recursos posiblemente mediados pola actividade humana para dispersarse. Depois, estudando outras componentes xenéticas das velutinas, tamén chegamos á conclusión de que esta expansión da vespa velutina a partir de China xenerou unha perda de variabilidade xenética moi grande ás poboacións europeas. E isto, en teoría, é unha boa noticia porque sempre que unha poboación invasora sufre unha reducción moi grande da diversidade xenética, pois, basicamente, ten menos recursos biolóxicos para adaptarse a cambios ou a situacións antagónicas. É interesante, nesta gráfica, ves así dunha forma un pouco complexa, por lo tanto xa vos lo explico eu de forma máis sencilla, que se comparamos, por exemplo, a poboación de Portugal coa de Franza, esta é a pérdida de diversidade xenética, un 40%. Con respecto de Portugal con respecto a China, un 50%. É dicir, que a poboación portuguesa, que é a que se xenerou máis ao final, é a poboación europea que ten unha menor diversidade xenética e a que sufriu unha maior reducción. As poboacións francesas con respecto ao sureste de Asia e China tamén presentan unha reducción importante e a da Galiza tamén intermedia. É dicir, que basicamente esta perda de variación reproduce correctamente a historia que vimos da colonización de Europa. É dicir, un subconxunto de velutinas ou unha poboación se formou na Franza, a partir de aí outro subconxunto veu a Portugal e a Galiza e despois no resto da comarca cantábrica e Asturias produciuse unha mestura destas dúas poboacións. Se comparamos nesta gráfica todas as vespas velutinas que analizamos, pois podemos ver, por exemplo, que temos aquí, ese grupo de aí son as velutinas de China, e sureste de Asia. Despois temos outro grupo que son as velutinas que hai sobre todo en Francia e en Italia. E, finalmente, temos nestes dous grupos as velutinas que hai na Galiza e aquí ao final están as que están en Portugal. É dicir, que realmente esta distribución da diversidade xenética das velutinas que estamos analizando o que nos demostra é que efectivamente se foron formando estas poboacións. É que a poboación galega comparte características xenéticas coa poboación portuguesa e coa poboación francesa. Iso é interesante. O que ven a suxerir é que a vespa velutina chegou a Galiza de distintas formas. Polo tanto, isto é moi interesante, agora nos temos pouco remedio para iso, pero para todas as rexións que son susceptibles de recibir vespa velutina, convén saber cales son os mecanismos que utiliza esta especie para dispersarse, se é que queren loitar de forma efectiva contra elas. Depois fixemos unha análise xenética, tamén unha especie de parentesco entre as velutinas, e o que vemos é que hai un grupo que son as velutinas asiáticas, que son estas de aquí, e as europeas forman un grupo moi homoxéneo. É dicir, que esta hipótese de que todas as velutinas europeas se parecen moito entre sí e son distintas das asiáticas, tamén está confirmado. E se afinamos un poquinho máis esta análise, engadindo novos factores, o que vemos é que en Europa hai as velutinas que estudamos temos unha poboación asiática que se corresponde, pero as europeas distribúense en dúas novas categorías. Unha que son, sobre todo, as que hai na Franza, e todas estas que son as que están na Península Ibérica. Pero ainda así, como vedes, en azul, vedes que, polo medio, hai algunhas que son tipo francés, parecidas ás francesas, e que son as que están marcadas con estas flechiñas, e que son as que se ven aquí en laranxa. Iso que quere dicir? Quere dicir dúas cousas. Primeiro, que na Galiza recibimos unha primeira onda de velutinas
que veu coas portuguesas, que son as azuis, que son as que despois colonizaron Portugal. En realidad, estas apareceron en Viana do Castelo no ano 2011, moito antes de que fóramos conscientes, xa estaba chegando a velutina e non a detectamos a tempo. E despois chegaron outras que eran máis parecidas ás francesas. E, curiosamente, xa anos despois de terse producido a invasión, apareceron estas con flechiñas que son idénticas ás francesas. É dicir, no medio de todo este proceso de invasión e de expansión, aínda foron chegando novos especímenes de Francia. E isto é interesante, porque se a poboación portuguesa era claramente a menos diversa, a chegada destes novos individuos de Francia está dándolle nova variación xenética, que é fundamental para que a especie teña éxito reproductivo. É dicir que, aínda que ao principio detectábamos unha clara reducción da diversidade xenética nas poboacións derivadas, vemos que a velutina é capaz de restituir esa variación con individuos que veñen de distintas localidades. É dicir que realmente, en términos de estrategia invasora, ten recursos importantes para intentar asegurar o seu éxito. Obviamente, isto non a fai de forma voluntaria, pero simplemente son a súa mecánica biolóxica natural é a que lle permite, é a que lle dá estas características que son de claro éxito. E, máis que, bueno, a maior constatación dese éxito é a súa gran extensión por toda Europa e, sobre todo, na fachada atlántica. Vemos que as barreiras xeográficas sí que lle supoñen algunha dificultade para pasar, pero, sobre todo, van ocupando os territorios que lle son, en términos ambientais, máis favorables. Entón, no ano 2003 chegou a Franza, ou detectouse, pénsase que sí, que se detectaron xa os primeiros na primeira ou segunda xeneracións. Posiblemente podería ter chegado ao 2002 ou ao 2003. Unha vez detectada, empezou a dispersarse por Francia e, moi pronto, no ano 2011, apareceu en Viana do Castelo, antes de ter ocupado toda a fachada atlántica. A partir de Viana do Castelo, chegou a Mariña, lucense. Non sabemos se foi exactamente no mesmo momento ou foi despois, pero non ocupou a parte central da Galiza. É dicir que estáse transportando, utilizando posiblemente o transporte de mercadorías que facemos nós. E, ao mesmo tempo, ela, durante estes anos, foi estendendo a súa poboación, conseguiu superar os Pirineos, entrou no País Vasco e tamén empezou a aparecer por Italia. Despois houve novas invasións de Portugal con avespas procedentes de Galiza. E, finalmente, chegou a poboación que viña polo Cantábrico, chegou aquí. E entón, en Galiza produciuse unha mestura das dúas poboacións. Ao mesmo tempo, durante todos estes anos, a vespa velutina tivo oportunidade de dar saltos xeográficos e ir invadindo outras rexións, como se ve aquí. Apareceron individuos en Irlanda, en Escocia, en Inglaterra, en Alemania, incluso na costa este italiana, chegou a Mallorca, desde onde foi eliminada con éxito, e tamén hai referencias dela en Almería. Bueno, a segunda motivación deste estudo foi intentar describir tamén cal é o impacto que ten a presenza da velutina na saúde das abellas. E para iso puxen un vídeo que representa a idea ou a motivación que nos dou lugar a este estudo, ou a inspiración que tuvemos. E aquí o que se pode ver son as velutinas atacando en grandes cantidades. De feito, hai unha nube de velutinas diante do apiario. Mirade cantas velutinas hai diante dun apiario. Isto é no País Vasco. E vese como as abellas deixan de sair a traballar, deixan a súa actividade precoradora e se quedan paralizadas diante da piqueira.
e as poucas que saen son capturadas. Entón, tendo en conta que no meu laboratorio facíamos investigación relacionada con parasitos de himenópteros, dímonos conta que estas son dúas situacións interesantes que poden condicionar o equilibrio natural entre os parasitos propios das abellas ou dos himenópteros europeos e a chegada desta nova especie invasora que está modificando as condicións naturais de vida dos himenópteros europeos. Entón, a primeira hipótese que planteamos foi que o acoso ao que somete a vespa velutina as colonias, como se ve aquí, quedou a colonia paralizada e as abellas deixan de sair, pois supón un cambio de comportamento e ese cambio de comportamento pode ter consecuencias nas condicións de hixiene e de saúde das abellas. Por que? Porque hai unha poboación de abellas moi superior dentro das colonias durante todo o día, cando deberían estar realizando as súas actividades habituais de pecoreo, etc., e incluso de limpeza da colonia. Tampouco eliminan os individuos enfermos e non fan as tarefas de limpeza, ou é posible que esas tarefas de limpeza interna, que é como se coñecen xeneralmente como inmunidade de grupo, pois se vexan interrumpidas ou afectadas por este cambio de comportamento das abellas. Entón, a nosa primeira intención foi estudar se realmente as colonias paralizadas ou que están sometidas a ataque da vespa velutina presentan unhas condicións sanitarias distintas das abellas que non padecen este ataque. Entón, para elo, en colaboración cos experimentos que estaba facendo Sandra, con Sandra e o seu grupo, pois utilizamos individuos dos 3 apiarios experimentais que tiña montado Sandra no sur da provincia de Pontevedra, que se ven aquí está en Gondomar, Oia e o Rosal, e basicamente son 3 apiarios nos que hai 2 conxuntos de colmeas e unhas delas están protegidas con arpas eléctricas do ataque da vespa velutina, como explicou Sandra aí un momentiño. As vespas velutinas, cando pasan voando pola arpa eléctrica, quedan prendidas e, basicamente, deixan de atacar. Polo tanto, a presenza de vespa velutina diante das colmeas protegidas debería ser menor que naquelas colmeas nas que non están as arpas. Entón, nos queremos comparar o efecto na saúde das abellas, na saúde, no estado sanitario e parasitolóxico das abellas, en colonias protegidas con respecto a colonias non protegidas. Para ello utilizamos distintas técnicas de análise. Xa temos rematado o experimento de microscopía, mediante o cal estudamos a infestación de Varroa destructor e, mediante técnicas moleculares, estamos estudando tamén os 3 principais grupos de parasitos de himenópteros, sobre todo da abella melífera. Resumindo moito os resultados que obtivemos neste primeiro estudo, collimos mostras nos anos 20 e 21, antes e despois do ataque da velutina nos 2 anos, e como se pode comprobar nestas figuras, que resumen grosso modo os resultados nos 3 apiarios, pois non hai unha variación importante da cantidade de Varroa nas colmeas en función de se estas están sendo ou non atacadas por vespa velutina. É dicir que parece que o ataque e a parálise das colmeas causado pola vespa velutina non se manifesta nun cambio significativo da tasa de varroose dentro das colmeas. Ainda que este resultado parece contradictorio coa posibilidade de que a velutina atacando e causando unha maior densidade de abellas dentro das colonias que debería favorecer a transmisión da varroa e isto un aumento da varroose, é posible que esta falta do efecto esperado, segundo esta hipótese, se explique porque tamén observamos que a vespa velutina, cando ataca, ten unha serie de consecuencias nos capacidade de alimentación das abellas dentro da colonia e iso tamén redunda nunha menor produción de larvas. E se hai menos cantidad de larvas dentro da colonia, tamén iso dificulta a reproducción da varroa. Co cal, a presenza de velutina, por un lado, sería de esperar que causase unha maior afectación da varroose, pero, por outros efectos secundarios, tamén
é razonable pensar que podería reducila e posiblemente estes resultados que estamos tendo manifestan un equilibrio entre estes dos fenómenos. Por lo tanto, non é de esperar que nas colonias atacadas por vespa velutina aumente significativamente o nivel de barroose, pero, en cambio, cabe pensar que, como hai moitas menos larvas e hai moita máis barroa, a poboación de adultos que se xeneren nesas colonias moi atacadas estén moito máis afectadas pola barroa. Por lo tanto, tamén disminúa a súa calidade e as súas condicións de saúde. É dicir, que, ainda que non aumente a cantidade de barroa, sí que poden ser importantes os seus efectos na poboación. Volvendo a esta gráfica, onde se ve como foi a expansión da velutina por Europa, non só queda de manifesto que a velutina ten unha enorme capacidade de expansión, sino que agora sabemos que ten a capacidade de acadar densidades grandísimas de poboación nos lugares que ocupa. De feito, nun estudo que realizamos, estimamos que na Galiza pode haber áreas onde chega a haber máis de 100.000 vespas velutina por quilómetro cuadrado. Isto é tendo en conta a cantidade de niños que hai por quilómetro cuadrado e o tamaño, a poboación destes niños de velutina. Entón, a presencia dun novo hospedeiro, que é a vespa velutina, en estas cantidades tan grandes, nun ecosistema onde hai uns poucos anos non existían, pois pode estar alterando os equilibrios naturais que existen entre os parasitos das abellas e dos himenópteros autóctonos e os seus hospedeiros. Ademais, tamén nos pareceu interesante intentar explicar ou saber se a relación entre a vespa velutina e os parasitos podería explicar o éxito reproductivo que está tendo a vespa velutina. En este sentido, existe a teoría de que algunhas especies invasoras, cando chegan a un novo ecosistema, veñen libres dos seus enemigos biolóxicos, entre eles dos parasitos, ou teñen unhas tasas de parasitación menores que as que habitualmente soportan nos seus lugares de orixen. Ou ben a súa poboación está exposta a menos inimigos e menos parasitos que as especies que ocupan o seu mesmo nicho ecolóxico nos ecosistemas que están invadindo. Entón, tamén nos planteamos a hipótese de que a nivel de parasitación de vespa velutina en Europa pode ser inferior ao nivel de parasitación dos outros himenópteros cos que comparte ecosistema e que quizás isto podería estar explicando este éxito reproductivo tan grande que tivo. Entón, para estudar isto, o que fixemos foi recoller mostras de vespa velutina e de himenópteros autóctonos ao longo de todas as zonas onde se estendeu a vespa velutina en Europa. Entón, temos mostras da illa de Jersey, no Canal da Mancha, temos mostras de Francia, do País Vasco, da Galiza e tamén de Portugal. E con estas mostras o que vamos a facer é, mediante técnicas moleculares, describir cal é a tasa de parasitación e a diversidade de especies parasíticas que se detectan nestos individuos. Para ello construímos un banco de mostras moi grande que conta con 1.200 exemplares e son representativos dos himenópteros máis comuns, sobre todo véspidos, en Europa, nestas distintas rexións de Europa, e onde ten unha representación máis importante, por suposto, a vespa velutina. Pero, bueno, esta é a primeira vez que se consigue unha colección de mostras de vespa crabro, por exemplo, tan ampla e tan ben representativa da súa distribución na fachada atlántica europea. Temos tamén representación de a vespa común, a véspula xermánica e vulgaris, algúns outros tipos de véspidos e tamén de bombus, do abellón. En os primeiros resultados que estamos obtendo deste estudo, pois un dos primeiras observacións interesantes que podemos realizar é que existe unha diversidade moi grande de presenza de parasitos nas distintas rexións europeas. É dicir, que a poboación de parasitos varía ao longo das distintas localidades onde os estudamos en Europa.
Por exemplo, Portugal presenta unha taxa baixa, un 56% de parasitación, con respecto ao promedio de todas as mostras, que é de cerca do 70%. A illa de Jersey é a que presenta a menor taxa de parasitación. En Portugal destaca que hai moi pouca nosema, detectamos pouca nosema, comparado, por exemplo, pola Galiza, na que temos 10 veces máis de nosemose. Entón, bueno, pues esta visión da distribución e prevalencia de parasitos na Europa, sobre todo en himenópteros que son distintos da abella melífera, é moi novedosa e nos presenta un escenario de diversidade que non esperábamos e que nunca fora descrito ata o momento, e pode ser interesante a hora de explicar as adaptacións ou o éxito relativo da vespa velutina en distintas rexións dos lugares que vai colonizando. E en relación con aquela hipótese que propuxen antes, que a vespa velutina podría ter ou estar soportando unha carga parasitaria menor que as outras especies coas que comparte nicho, pois vemos que os nosos resultados efectivamente parecen coincidir con estas prediccións. De feito, temos que a prevalencia promedio de parasitos en vespa velutina é do 50%, cando o promedio de todo o resto de himenópteros é un 50% superior, é o 71%. E, en particular, o de vespa crabro, que sería a especie que ocupa ou ten un nicho máis análogo ao da propia vespa velutina, pois tamén é cerca do 80%. Entón, isto é unha indicación de que quizá esta sexa un dos factores que están favorecendo o éxito reproductivo da vespa velutina nestas primeiras generacións. É predecible que o contacto de vespa velutina cos parasitos propios de Europa modifique as capacidades patoxénicas destes parasitos e se adapten a infectala e causarlles os mesmos problemas sanitarios que lle causan aos outros himenópteros. Entón, é predecible que a presión parasítica sobre a poboación de vespa velutina varíe co tempo e quizá isto sirva como unha especie de balance ou equilibrio entre a poboación de vespa velutina e o seu éxito reproductivo e o resto das especies coas que interactúan en Europa. Entón non se pode desbotar a posibilidade de que no futuro o éxito reproductivo da vespa velutina vaya sendo diferencialmente menor. Tamén fixemos un análise da diversidade específica en todas estas amostras e para elo utilizamos unhas técnicas de ultrasecuenciación que permiten unha gran detalle na análise xenética das poboacións de parasitos que aparecen en cada un dos individuos que se analizan. De feito que temos entre 2.000 e 6.000 secuencias dos parasitos de cada unha das amostras que estudamos. Isto nos permite identificar moitos parasitos que hasta agora foran descritos en moi poucas ocasións e incluso algúns novedosos. Entón, deste resultado, deste experimento, obtemos dous resultados principais. O primeiro é que a vespa velutina está en contacto polos seus hábitos de depredar sobre os himenópteros autóctonos, expónse aos parasitos propios dos himenópteros europeos. Isto quere decir que estáse producindo unha relación entre un potencial hospedeiro e uns parasitos que non existía hasta a actualidade. E, ademais, é moi espectacular porque, basicamente, todos os grupos de parasíticos que estudamos aparecen algunha vez representados na vespa velutina. Así como entre eles, en Europa, normalmente están máis restringidos a algún hospedeiro en concreto, a vespa velutina sempre está exposta a casi todos os parasitos. E despois, nestas flechas vermellas, o que identificamos é unha serie de taxóns que poden estarnos identificando novos organismos parasíticos que non se coñecían hasta agora. Isto non é que sexa particularmente relevante con respecto á vespa velutina, pero sí que nos poden estar identificando novos organismos de interese a hora de estudiar a patoloxía non só da vespa velutina, pero tamén dos outros himenópteros e incluso das abellas, que, por ser menos frecuentes, pois hasta agora quizá non os tiñamos identificado. E, finalmente, a terceira parte da contribución do Atlantic Positive ao estudo da vespa velutina é unha análise socioeconómica que se realizou desde a Universidade de Santiago en colaboración cos outros centros
colaboradores no proxecto Atlantic Positive. Para elo realizáronse 400 enquisas en representantes do sector apícola do norte de Portugal, da Galiza, de Euskadi e da rexión de Aquitania e na Franza. O obxectivo deste estudo era estimar o custo que está tendo a praga da vespa velutina na produción de mel, centrándonos en dous aspectos principais. Un, nas metodoloxías, nas que metodoloxías se están utilizando para combater a vespa velutina, e outro, canto tempo invirten os apicultores en tomar medidas contra ela, contra esta praga. Os resultados preliminares deste traballo están resumidos nesta lámina, e aquí se pode ver que os apicultores no ano 2020 declaran o 37% deles declaran alimentar artificialmente as velutinas, as colonias de abellas, cando antes habitualmente non o facían. É dicir, que isto xa supón un gasto adicional na produción de mel. É un gasto que se estimou neste estudo de 300.000 euros na Galiza. Isto é na Galiza. A captura de raíñas con armadillas de distintos tipos tamén é unha técnica utilizada polo 35% dos apicultores e supuxo un investimento de 1.300.000 euros. A destrucción de niños tamén a practicou o 35%, e a instalación de arpas eléctricas foron os mecanismos máis habituais de loita contra a vespa velutina. Pero houve outras medidas, como a reducción de piqueiras mediante a utilización de redes ou mallas, ou reducir o propio tamaño das piqueiras para que as vespas velutinas non poidan entrar, utilizar mallas protectoras para os colmeares, ou trasladar as colmeas dun lugar a outro escapando da vespa velutina, asistir a actividades formativas. Se estima que o importe foi de 300.000 euros, de cerca de 300.000 euros, e invertíronse casi 1.400 horas neste tipo de actividades, e incluso se declara tamén a utilización de métodos polémicos polo seu perigo para os usuarios e para o ambiente, incluso tamén para a cabaña apícola, como é a utilización de insecticidas e troiáns. Ademais, a Administración declarou que durante os dous últimos anos, 2020 e 2021, invertiron aproximadamente 2 millóns de euros cada ano en destruir niños. Entón, isto dá unha visión, unha estima da esforzo económico que supón a loita contra a vespa velutina para o sector apícola e para a Administración, e estímase que, en total, os apicultores galegos invertiron casi 3 millóns de euros en todas estas medidas que describín antes, o que supón un 20% do valor da produción de mel. É dicir, que é un sector que está claramente sufrindo un impacto económico moi importante nas súas producións. Pois estes traballos que veño de escribir foron realizados polos 3 grupos da Universidade de Santiago que participamos no Atlantic Positive, que son o grupo de parasitoloxía que eu coordino, con Carolina e Damián, o grupo de Economía Aplicada, Ecoagrasoc, no campus de Lugo, e o grupo tamén de Bioloxía Animal, na Facultade de Bioloxía. Estas investigacións foron en colaboración con outras institucións, que son estas que se relacionan a continuación, foron os nosos parceiros no Atlantic Positive, e tamén temos que recoñecer ou agradecer o financiamento destas institucións para a relación destes traballos, que foron a Diputación da Coruña e o programa de Interreg da área atlántica. En este caso, en concreto, o proxecto Atlantic Positive. E iso é todo. O da diversidade xenética, o sea, se o inicio de toda a invasión a nivel de población ten o inicio en tan poucos exemplares, o sea, a viabilidade de toda esa población, o sea, entón é que non está influindo tanto, é o que explicabas ao principio, non? Que mellor hai outras entradas
de exemplares que non se detectaron ou que non está todo... Bueno, esa era a dúbida. A primeira dúbida era todas as poboacións que apareceron por Europa teñen como origen a poboación original francesa, porque a primeira dúbida que era de onde ven a poboación francesa, máis ou menos xa se resolveron os franceses hai 12 anos ou 9, no ano 2013, 2014. Eles xa claramente determinaron que a poboación francesa se orixinou posiblemente dunha única femia. Pero, como as velutinas teñen un comportamento sexual particular de poliandria, no cal unha femia se cruza con moitos machos, pois esta, en realidade, a reducción na diversidade xenética que produciu esta orixen en Francia non foi moi grande, porque había unha boa representación da diversidade xenética da poboación de orixen asiática, porque era todo o xenoma dunha femia e de 4 ou 5 machos. Eso non supón unha reducción moi drástica da diversidade xenética da poboación fundadora. Non. De feito, estímase que se fose unha femia fecundada por un único macho, se reduciría a diversidade xenética da poboación na mitade da poboación original. E aquí non foi un único macho, foron 4 machos. Por lo tanto, a reducción con respecto á poboación original foi moito menor. E, de feito, como se veía ali naquela figura, é sobre un 20%. Con respecto ás poboacións asiáticas de onde se cree que proceden. Entón, o sea, a viabilidade da poboación cambia moitísimo, se son insectos ou outro tipo de... E os insectos, e os véspidos, e os himenópteros, pero sobre todo os véspidos que son sociais, pois teñen esta propiedade de éxito colonizador. Porque, precisamente, se propagan a través de femias que levan unha boa dotación xenética no seu interior. Non son unha mostra tan pequeniña da poboación original. Son como un grupiño de individuos. E despois, outra posibilidade era que unha vez establecida en España, en Europa, chegara novo input de Asia. Como pareceu aparecer mostras en Viana do Castelo. Pero non, é dicir, eso non foi a orixen da poboación que ocupou en parte Galiza. Chegou despois a poboación que viña estendéndose naturalmente pola Cordilleira Cantábrica, polo norte da costa cantábrica, mesturáronse, e despois houbo novas aportacións, porque claro, todo este proceso de colonización dun novo territorio supón un deterioro da diversidade xenética con respecto ao lugar de origen. Entón, a poboación portuguesa tiña unha merma de diversidade xenética con respecto á francesa, pero hai unha chegada periódica de novos individuos de Francia que o que fai é aportar nova variación. E se xurden novas variantes, esténdense por toda a poboación. Co cal, a dinámica natural biolóxica da vespa velutina favorece que sexa resistente en cuanto a perda de variación. Non é o seu principal problema. É que chama a atención. Sí. Sí. Y una de las consecuencias de ese cuello de botella genético parece que es la presencia de machos en una época en donde en teoría no deberían haber machos, pero es porque físicamente son machos, pero genéticamente deberían haber sido hembras, ¿no? O sea, también hay un fenómeno que... Sí, é un efecto secundario da consanguinidade, sí. Porque a determinación do sexo nos machos depende dun locus que debe ser heterocigótico. Entón, cando un individuo, un embrión, é heterocigoto, dá lugar a unha femia. Que sucede? Que cando hai unha perda de diversidade xenética, unha parte dos ovos son homocigóticos para ese locus. Por lo tanto, en vez de dar lugar a femias, salen machos, que son machos diploides, que son estériles. Pero aínda así non supón, aínda que se sabe que se está producindo eso, que son machos moi raros e que non se suelen atopar nos lugares de orixen, non supoñen un problema
claro para a poboación, non parece que sexa, porque o éxito é grandísimo. E despois isto xa pasou con outras especies, con outros himenópteros invasores por outras rexións do mundo, por exemplo, en Australia. Enseguida, as poboacións maximizan a diversidade xenética nestes loci, que determinan o sexo, para minimizar a cantidade de machos diploides que aparecen, que se producen. Entón, pois, aínda que parecería un hándicap importante para a poboación de velutina europea estar producindo individuos estériles, pois non. Na medida na que se está producindo, non está tendo consecuencias prácticas. Podes avanzar algo, Sandra, das trampas estas que en principio iban a ser máis selectivas, que ibades ensayar ou... ¿Hay algo, un optimismo o no hay optimismo? Estamos ahora en el trabajo de campo, entonces hasta ahora tenemos algunas muestras recogidas, todavía no analizadas, y eso es lo que vamos a hacer en el recorrido de este año. Entonces, hasta que yo no vea números, aunque fuese así de un pequeño avance, no, en este momento no sabría, no puedo. Y respecto a, bueno, esas son las mismas, pero respecto, hai investigacións respecto a ahora cos invernos máis suaves a este cambio de ciclo que pode ser en algunhas zonas que siguen os niños activos no inverno, que fan no inverno, crían, non crían, aguantan, porque nos na zona de Portugal sí que se mantuveron activos as miras no. Sí, comentaban en Portugal eso outro día. Os apicultores franceses, que sí que ali é bastante común, que este ano foi bastante común a presenza de niños activos durante o inverno, pero non hai ningunha constancia de que ningún deles se manteña activo despois na primavera. É dicir, que parece que son utilizados como un refuxio de velutinas, dunha poboación de velutinas diversa, onde pode haber raíñas fecundadas ou non, obreiras que resisten, se o inverno non é moi duro, resisten vivas, pero ao cabo abandónano para fundar novos niños primarios. Eu preguntei especificamente isto, se alguén tiña evidencia de que un niño do ano anterior seguiría sendo utilizado na primavera, que é cando se pode determinar se é novo ou vello o niño, non? E non hai ningunha todavía. Non quere decir que non suceda algunha vez. De todas formas, non parece moi relevante para a poboación de velutina, porque son casos moi excepcionais. O 99% dos niños son abandonados. É dicir, ainda que quede algún de forma testimonial, sendo ocupado, eu tamén os teño visto, e todos se destruíron, todos veu unha semana en febreiro, destas de choiva, e acabaron rompendo, porque a poboación é moi pequeniña, entón non o manteñen seco, nin son capaces de restauralo cando se daña, e acaban caendo. Y que yo sepa, no hay investigaciones de cómo están funcionando esos nidos o cómo las condiciones ambientales están favoreciendo. Por ejemplo, este invierno prácticamente no hubo ese gap que siempre hay en el invierno de que no vemos ninguna velutina a cuando comienzan a salir las nuevas reinas. Este año lo que vimos es que todavía había obreras en el ambiente, sí, pocas, pero había, y ya comenzaban las primeras reinas a emerger. Entonces esa transición fue muy breve. Pero sí, no lo conocemos todavía. Un estudo que fixo Luis Lado na primeira fase de investigación na velutina na Universidade de Santiago, identificou que o parámetro máis importante para determinar a probabilidade de aparición de velutinas ou asentamento de velutinas nunha rexión, nunha zona xeográfica concreta, é a temperatura promedio do mes de xaneiro. Canto máis baixa sexa, menos probabilidade de asentamento tiña velutina. Daquela estábamos estudiando o asentamento, porque todavía se estaba estendendo a velutina por Galiza, ahora xa está en todas partes. Entón, a temperatura mínima do mes de xaneiro é un factor moi determinante. E este ano, como diste, eu penso que o mes de xaneiro foi particularmente morno. Non houbo fríos importantes. E entón, elas manteñen actividade.
Igual que se veñen 3 días de calor en xaneiro, xa empezan a aparecer velutinas, enseguida se activan, non é que estén nunha hibernación moi profunda, tan pronto ven un pouquiño de calor, xa se activan. E se non ven moita choiva, que é o que deteriora os niños cando perden poboación, pois os niños resisten. Na análise económica que poñías, que era un porcentaxe bastante relevante da chamou unha atención a retirada de niños por parte dos agricultores, creo que poñía un 35%. Sí. Por que os retiraban eles? O sea, por que chegaba Eu penso que tan alta económica esa retirada? Eu penso que máis ben se refire a que eles daban ou colaboraban na identificación e na procura dos niños e levaban ali aos de protección civil a decir onde estaban, que buscan, sabes, ao redor dos colmeais. Pero en mi región hay apicultores dedicados y en la época se dedican cada tarde de su tiempo particular a ir a destruir nidos que les avisan. Sí. Muchas veces trabajan también en colaboración con los ayuntamientos, con otros, pero los apicultores se hacen bastante cargo de la destrucción de nidos en sus regiones. É curioso porque todavía non hai ningunha evidencia importante, por exemplo, o de capturar raíñas na primavera. Non hai unha evidencia importante de que sexa un método efectivo para modular a poboación de velutina. Posiblemente hai outros factores moito máis influíntes na densidade de poboación de velutina no seguinte ano que o dano que se poda causar á poboación de velutinas mediante a captura de raíñas na primavera. Os estudos franceses, que xa son un poquinho antigos, non sei se van a publicar algo máis recentemente, penso que sí que estaban facendo algo, suxiren que non ten ningún efecto, que non ten ningún efecto eliminar as raíñas na primavera. Porque é tan pouquiña a poboación, a porcentaxe de raíñas que se consigue eliminar, que basicamente o destino da poboación ven determinado por outros factores. Entón, basicamente, é un esforzo inútil. Eu non sería capaz de dicilo. Eu nunca notei ningunha diferencia de cando eu facía a captura de raíñas a deixar de facela. Nin cando no meu concello se fixo a captura de raíñas ou agora que xa non a fai ninguén. No Morrazo fixeran unha captura moi intensiva no ano 2018-19, creo. Ao ano seguinte parece que sí que houbera unha reducción moi grande da densidade de velutina. Seguiron mantendo a captura de raíñas ese ano porque estaban moi contentos con ese resultado e ao ano seguinte houve unha explosión enorme de velutinas que parecía contradecir que realmente a reducción que experimentaran no ano anterior fora causada pola captura de raíñas. Entón, bueno, é normal que a xente quera loitar contra elas e cando as ve quera eliminalas. E o primeiro que ves na primavera son as raíñas. Pero que eso sexa efectivo non está moi claro. Por iso é tan importante o que di Sandra de desenvolver técnicas de captura que teñan o mínimo impacto posible na poboación de outros organismos. Ademais tamén é que, non sei, pregunto, se fala moito da captura de raíñas, pero mellor no mes de maio estás capturando non son raíñas, co cal tampouco vas a baixar moito a poboación, ou no mes de maio que capturas son raíñas todo. Porque si teñen ese... Eu xa vin obreiras a principios de maio este ano, depende do ano. Mellor se está falando moito de que son raíñas e non son tantas as raíñas. É que este ano que non houve frío no inverno, apareceron enseguida as raíñas. Eu xa os vin en marzo, atacando diante das colmeas, non? Porque a xente me di, non atacan hasta xullo, non, eu xa os vexo ali diante, en marzo este ano, porque foi tan morniño o inverno. É posiblemente en Portugal sexa distinto o comportamento, porque é moito máis cálido Portugal que... Tamén é certo que elas non lles gusta moito as temperaturas elevadas. O que pasa é que na Galiza a temperatura máxima do verán non é un factor limitante, porque nunca acada condicións que sexa importante. A que realmente modula a distribución de velutina aquí é a temperatura mínima do inverno, de xaneiro. Pero posiblemente en Portugal este chegando xa
a fronteira de expansión natural da velutina, e a partir do sur de Lisboa posiblemente ali xa non sexa tan eficiente na colonización e esa sexa xa unha barreira natural. De feito, os apicultores dali do sur de Portugal decían que tiña moi poquinha densidade de velutina, e xa leva anos por ali a chegar, bueno, non no sur, do Alentexo. Xa leva anos ali a velutina e non acada grandes densidades, posiblemente porque as condicións non sexan xa óptimas. Y, por ejemplo, también es diferente, no solo a nivel local, como les contaba de los ataques que medimos en una región pequeñita. Por ejemplo, en la costa, comparando el ciclo anual en la costa y aquí en el interior, en Orense, por ejemplo, trabajo con unos apicultores de Bande, cerca del Xurés, y allí me dicen, no, es que aquí las primeras reinas comienzan a emerger muy tarde, por lo tanto las colonias no son tantas ni tan grandes, entonces los ataques los ven ellos al final del verano, por allá. En la costa vemos ataques desde muy temprano, entonces claro, ellas son, los factores ambientales son determinantes, pero además ellas también tienen una plasticidad, una flexibilidad biológica que les confiere su diversidad genética. Y son capaces de ir adaptando esos ciclos, de ir colonizando nuevas, por ejemplo, zonas más altas. Entonces, todos estos fenómenos van teniendo efectos sobre cómo se está desplazando en el territorio y qué tan abundantes o poco abundantes son. Si uno habla con gente que se dedica al control de Vespa velutina en Cataluña, en el País Vasco, en León, son perspectivas diferentes. Totalmente, sí. Son perspectivas diferentes. Entonces a veces uno les dice, pero es que no, lo que tú me estás diciendo, eso no es lo que yo veo en el campo todos los días desde hace 10 años. Sí, por esa razón que me preguntaba a min un apicultor dali do Alentexo que facer, e eu dixen, posiblemente a estrategia máis práctica sexa adaptar aos recursos que se utilizan contra a velutina a cada apiario en concreto, según o lugar onde este colocado, o seu tamaño, o acceso que teña en coche, ou as posibilidades de ir varias veces ao ano ou non, porque non hai unha... Eu penso que é imposible diseñar unha estrategia xeral común para todas as explotacións. Non, posiblemente haxa que buscar solucións particulares para contextos moi concretos. E iso sí que se pode ir delimitando. Iso sí que se pode ir definindo. Pero moito máis alá, tamén é predecible que o éxito reproductivo da velutina se varíe no tempo. Porque está interaccionando cun ecosistema novo e a súa interacción modularase. É dicir, era un ecosistema totalmente naif a Vespa velutina. Agora xa non é, entón, organismos que se poden aproveitar da súa presenza, pois posiblemente empecen a facelo. Pero isto require unhas decenas ou de xeneracións en acontecer. Claro, non son as velocidades que o sector productivo desexa. Bueno, xa para rematar, que vos di a intuición se estamos próximos a Galicia ao nivel de saturación poboacional ou ainda queda moito recorrido, por exemplo, en zonas de costa, como para que siga aumentando a poboación moito máis? A nivel de intuición, porque... Bueno, pues a nivel de los datos que recoge la Xunta, por ejemplo, lo que les mostraba en la gráfica aquella, parece que hacia los últimos 4 años ha tendido a tener ya un nivel alrededor, probablemente va a fluctuar. Pero claro, tenemos que ser conscientes de qué son estos datos, de qué nos están indicando estos números. Nos están indicando los datos que las personas están viendo y reportando. Entonces ahí todavía no sé si es que realmente hay una llegada a esa joroba y una estabilización en esa joroba que los biólogos llamamos la capacidad de carga de una región o de un ecosistema, o nuestra capacidad para detectarlas, ¿sí? Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado de qué estamos hablando.
Pero lo cierto es que esa gran explosión ocurrió al tiempo que ella iba colonizando nuevas áreas. Entonces, además de un incremento en la población, había un incremento en el área en donde ellas podían estar. Ahora ya, una vez llegamos a 2016, colonizaron toda Galicia. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, con esa población, digamos, más localizada en la misma área. Todavía no lo sabemos. Sí. De feito, sí, hai testimonios xa de que algúns apicultores que comentaronme que notan descensos dun ano para outro, pero depois volve a aumentar un pouquiño. Algún que puxo arpas o ano pasado, hai 2 anos en moitas arpas nun apiario, o ano pasado non tuvo que poñer arpas porque ali houve pouco ataque. É dicir, que hai moitos factores que xa parecen indicar que estamos chegando a un equilibrio, pero un equilibrio dinámico. En cada zona dependerá moito das condicións do inverno, que eu penso que son as máis determinantes. E depois o ecosistema non ten alimento para a velutina indefinido. Entón, ela está causando un dano, un consumo de recursos do ecosistema que ten unha capacidade de reposición. Entón, algún equilibrio terá que chegar. O incremento exponencial non é infinito.